Buenos días, bienvenidos a Maná, un espacio donde hacemos comentarios espontáneos de las Escrituras y encontramos principios de vida que se aplican a cada día. Hoy nos concentraremos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Esto marca un antes y un después en la vida del reino de Israel. Sí, la Biblia habla de un rey que se llama Oseas, y, no sorprendentemente, él sigue el ejemplo de las generaciones antiguas y él sigue pecando. Y mi amigo, 200 años después de que Dios les había advertido, de que Dios les había hablado que vendría un juicio, después de 200 años, 2 siglos pasaron y Dios cumplió su promesa. Y ahora, en este capítulo, vemos cómo el rey de Asiria viene a llevarse cautivos al pueblo de Israel. Sí, lamentablemente Oseas no busca la ayuda de Dios, lamentablemente Oseas busca la ayuda de Egipto. Así somos. A veces corremos primero a las personas y luego a Dios. En una crisis, o corremos a Dios o nos alejamos de Dios. Pues lamentablemente Oseas hizo esto y buscó la ayuda de Egipto. Esto es bien tremendo. Mira la paradoja de esto. Dios, miles de años antes, liberta al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva a la libertad, a la tierra prometida. Y ahora, por regresar a buscar ayuda a Egipto, donde fueron esclavos, ahora iban a ser llevados a esclavos. Dios diciendo, si me buscas, encuentras libertad. Si te alejas de mí, encuentras esclavitud. Lejos de Dios no hay felicidad. Lejos de Dios no hay libertad. Todo es una ilusión. Todo es una vela que se apaga en medio de la noche. Es un espejismo de algo que no es real. Y terminamos esclavizados y así sucede. 200 años después, 19 reinos después o 19 reyes después que estuvieron en el reino de Israel, por fin llegó el tiempo de que Dios dijo, hasta aquí llegué. Y es más, dice la Biblia que Oseas incluso no era tan malo como fueron otros reyes, pero ¿qué sucede? La gota empezó a rebalsar la copa. Sí, y Dios simplemente dijo, este es el tiempo. Es hora de que Israel aprenda la lección. Mira, Dios es un buen padre y Dios deja que toquemos piso, como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? El padre no fue a salvar al hijo pródigo. El padre esperó que el hijo pródigo llegara y tocara piso y reconociera que necesitaba volver al padre. Bueno, la Biblia dice que Israel no hizo esto. Llegó el rey de Asiria y los llevó cautivo. Tuvo sitiada Samaria 3 años hasta que por fin fueron llevados esclavos a Asiria. Según las tradiciones de ese entonces, los asirios llevaban a las personas en cuerdas amarradas y les perforaban el labio inferior. Creo que de ahí viene el piercing, son bromas. Bueno, les perforaban el labio inferior y lamentablemente los llevaban sin ropa, sí, prácticamente desnudos hasta llegar a ese destino terrible de sufrimiento. Y allá vivieron el pueblo de Israel. Desaparecieron. De hecho, hay un tema muy tremendo que se llaman las tribus perdidas de Israel. Hay muchas teorías, algunos piensan que están en Inglaterra, otros piensan que están en Latinoamérica, algunos mormones piensan estas cosas, por eso es que mandan muchos misioneros por nuestras tierras. Y bueno, muchas cosas, muchas teorías, pero perdidas sí y no. ¿Por qué te voy a decir que no? Porque en los tiempos del rey Ezequías de Judá dice la Biblia que hubo un grupo, un remanente que no estaba de acuerdo con el paganismo, con la pérdida de la santidad, del amor de Dios en Israel y se mudaron, en los tiempos del rey Ezequías, de Israel, se mudaron en una celebración de Pascua y se quedaron allá en Judá. Dios siempre guarda un remanente. No todo está perdido.
cuando parece que el mundo se ha perdido, la iglesia también, Dios siempre habla de un remanente. Pero es interesante que de ahí surge la teoría de las tribus perdidas, que al día de hoy religiones están tratando de explotar. Pues bien, la Biblia ahora dedica la última porción de este texto para aclarar por qué Dios está como un buen juez diciendo estas son las razones por las cuales el pueblo terminó esclavo. Y se le quiero leer algunas de esas. Dice, verso 7, semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor, su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder de Faraón de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos. Verso 9, los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto, o sea, públicamente ellos pecaron, privadamente ellos pecaron. Y mire la paradoja, los saqué de Egipto para traerlos a libertad, sigan mis mandamientos y ahora que se alejan de mí, terminan en esclavitud. Y Dios está diciendo, esta es la sentencia, dejan a Dios y se hacen sus propios dioses. Terrible. Luego, verso 12, es tremendo, dice, efectivamente rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Durante todos esos 200 años, Dios levantó muchos profetas. Dios les advirtió, antes que venga la tragedia y el juicio, Dios siempre nos manda muchas advertencias y nos habla, constantemente nos habla. Pero eventualmente Él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y nuevamente, esto me llama la atención, que le dijeron, apártense de sus malos caminos. Y bueno, dice la Biblia que fueron tercos, fueron testarudos. Verso 15 dice, rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Cuando tú veas a la gente alejándose de los decretos, de la ley, empiezan con no ya enseñar la Biblia o enseñar la palabra de Dios completa, empiezan a mezclar las cosas. Y Dios dice, le envié advertencia, despreciaron esto, rindieron culto a cosas inútiles, se convirtieron, se secularizaron, en vez de ellos ser testimonio de la santidad de Dios. Imitaron a las demás naciones, dice, empezaron a imitar las cosas del mundo. Bueno, ¿qué sucede? Pues termina el capítulo diciendo que el rey de Asiria no solamente se lleva a gran parte de la población exiliada, sino que ahora manda también a gente de su nación a vivir a Israel. Pero ¿sabe qué sucede? Dice que Dios manda leones a comerse a esa gente. Dios está diciendo, no, esta sigue siendo mi tierra y quiero que sepas algo. ¿Por qué yo amo tanto a Israel? Porque Dios ama a Israel. Sí, y eso que habían pecado los israelitas y se lo habían sido o llevados completamente cautivos, pero aún así Dios dice, esta es mi tierra y voy a rugir como león de Judá, y Dios empezó a devorarse a esa gente. Ahora, a través de los leones. Entonces dice que muchos empezaron a tener miedo y dijeron, ok, aprendamos cómo honrar a ese Dios. Y el rey manda a un sacerdote que enseñe algo de la ley de Dios. Pero ¿qué sucede? Dice que ellos empezaron a mezclar las cosas de Dios con las cosas paganas. Empezaron a mezclar. Y esto es lo que sucede en el mundo religioso a veces. La gente empieza un poquito de Dios y un poquito del mundo. O como la santería. Hablan dizque de santo no sé quién, pero en el fondo tienen a una deidad pagana de otros lugares. Y así es la religión malsana, mezcla las cosas. Y a veces cuando dicen que claman y oran a Dios, no es el Dios de la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado. Y Dios reclama su tierra. Dios dice, esta es mi tierra, y manda leones y demás. Y bueno, luego manda y les enseñan un poco de la ley. Y dice que en el verso 36, dice, en cambio, Dios repitiendo otra vez, dice, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso, inclinen solo ante Él y ofrezcan sacrificios solamente a Él. Verso 39, adoren solo al Señor su Dios, Él es quien los librará de todos sus enemigos. Como Dios diciendo, ¿por qué cayeron en manos del enemigo? Porque se alejaron de Dios. Y esto es algo que a mí me impacta mucho. Dios diciendo, no cometas ese error. Así que
Para mí, ¿cuáles son las lecciones? Las lecciones es que tenemos que aprender a recuperar el temor a Dios. Y no me refiero a miedo, me refiero a esa admiración por quien es Dios, a vivir fascinados por quien es Dios. Dios es maravilloso, y entonces cuando entendemos que Dios es tan lindo, tan santo, tan hermoso, vamos a vivir agradecidos con Él y vamos a vivir devotos a Él. El pueblo de Israel se perdió, el pueblo de Israel se mezcló, y lo otro es que tenemos que examinar cuánto del mundo estoy yo asimilando. ¿Me estoy asimilando al mundo o el mundo se está convirtiendo a mí, a lo que yo vivo, a la predicación de la palabra de Dios, al ejemplo de vida? Tengo que asegurarme que esto es así en mi vida. Lo bonito de todo esto es que sabes que ahí comenzó el por qué los judíos eventualmente en los tiempos de Jesús odiaban a los samaritanos, porque no eran realmente judíos, estaban mezclados, se empezaron a lazar entre ellos, a casarse entre ellos, todavía había gente de Israel, entonces eran judíos mezclados y tenían unas creencias un poquito raras. Sí Dios, sí la ley, pero también un poquito de añadidura. Y por eso el pueblo judaico en los tiempos de Jesús no quería al pueblo de los samaritanos, hasta que llegó el libertador y dijo una vez: me es necesario pasar por Samaria. Y encontró a una mujer y ella recibió el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Así que qué bonito es empezar a ver cómo todo en la Biblia está conectado y cómo un Dios tan bueno nos advierte y nos dice: ten cuidado. Así que esto debe examinar o de llevarnos a examinar nuestra vida y decir: Señor, si hay algo en mí que no te agrada, revélame. Si hay algo en mí que se está acostumbrando a fallarte o a mezclar cosas con el mundo, revélame. Guárdame para ti, quiero conocerte, quiero servirte, quiero vivir en libertad, teniendo intimidad contigo y no en la esclavitud, estando lejos de ti. Así que esa es mi oración, estar cerca de Dios y decir: Señor, aléjame de todo lo que me aleja de ti. Y ese es el maná de hoy. Gracias. Que Dios te bendiga.